Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? Quiero saludar con mucho gusto a Víctor Manuel Prudencio Vallejo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas internacionales, quien el día de hoy nos hace el favor de invitar, y aquí se encuentra con nosotros, al embajador de Ucrania en México, Ruslan Spirin, que nos acompaña y que es un honor. Le digo, embajador, qué gusto que venga a este micrófono a platicarnos. Hay tanto que platicar sobre su país, sobre las circunstancias que hoy se viven en Ucrania y también, ¿por qué no?, de los lazos que hoy hay entre México y Ucrania que pocos saben. Gracias, Víctor Manuel, gracias, embajador. Si usted pudiera hablar de los lazos más importantes entre México y Ucrania hoy en día, ¿cuáles serían? Más que nada quisiera agradecer a todos ustedes y a los que están sintonizados con su frecuencia, porque realmente parecen que son personas que están interesados de los temas, no solamente consumidores de lo que les mandan, pero quieren entender algo, quieren analizar, quieren recibir otras fuentes de información distintas, y su programa ayuda muchísimo a eso, y no solamente en las cuestiones de política, sino en la vida cotidiana, cualquier cosa, pues los consejos mejores pueden recibir en ese programa. Gracias, entonces, mi querido embajador. Entonces a mí me gusta mucho y aprecio su tiempo, y claro que quisiera compartir la información, mi opinión al respecto de la situación, y porque creo que realmente es la parte esencial de mi trabajo aquí en México, a mantenerlos informados a todos los mexicanos, es que no simplemente mejor, claro, las rondas políticas, pues, sino estoy hablando de toda la sociedad mexicana. Por eso estoy aquí, por eso cuando los amigos me invitan, pues, ahí estamos, y claro que voy a compartir con ustedes mi idea y mi información. Más que nada, pues ya que no hay tanto conocimiento sobre nuestro país, sobre Ucrania, ¿no? Ucrania, es que lo sentimos lejos. Porque es bastante lejos, pero entonces yo voy a comenzar presentando un poco a la Ucrania, porque en realidad deberían saber todo, por lo menos por la única razón, primera, más que nada, que Ucrania es el país más grande por su territorio en Europa. Pues más grande que Portugal y España juntos. Tiene 603,000 kilómetros cuadrados, tiene 45 millones de habitantes, y pues es un mercado enorme, es un país tecnológicamente desarrollado, y claro que es un país muy importante, y era muy importante, la más importante, podemos decir así, en la época de ex Unión Soviética. Pues hace 24 años se colapsó esa Unión Soviética, gracias a Dios, y ahora ya somos independientes. Desde entonces ya vamos a celebrar el día 24 de agosto nuestro día de independencia. Y aquel entonces, en este momento del colapso de Unión Soviética, Ucrania era el país con la mayor cantidad de los científicos, por ejemplo. 80% de todos los científicos de ex Unión Soviética eran ucranianos. Al mismo tiempo, se considera Ucrania como un país agrícola, porque 80% de toda la alimentación de esas 15 repúblicas de ex Unión Soviética fueron producidas en Ucrania. Hasta que podemos imaginar la bandera de Ucrania. Son dos pistas. Primera pista arriba es azul y otra amarilla. Pues podemos imaginar este dibujo, esta imagen de cielo y campos del trigo. Qué bonito. Eso significa el azul y el amarillo. Sí, azul y amarillo. Y Ucrania se considera el granero de Europa. Por toda ¿Cuántos granos exportan a Europa, embajador? Eso depende de qué tipo de granos.
Por ejemplo. Porque no, pues todo lo que existe estamos importando a todas partes del mundo, no solamente a Europa, sino a Estados Unidos, por ejemplo, a Canadá también. Y lo que se refiere a agricultura, el trigo, ¿no? El trigo en primer lugar, claro, y los fertilizantes. México consume la mayor parte de todos en su agricultura. Como 85% de fertilizantes en México vienen de Ucrania. Así que somos muy populares en esto y tenemos la calidad número 1 de los exportadores de urea, de otros fertilizantes de Ucrania. Bueno, usted no me lo va a creer. Yo traje urea, yo traje con una empresa que represento, que armé, urea de Ucrania a México. ¿Cómo creen? Claro. Porque hay un déficit importante de urea para el campo mexicano y era una forma de ayudar a los campesinos. Bien, y siempre además de mujeres bellas. No, mujeres sí, muy guapas. Esto sí, se consideran mujeres más guapas del mundo, no es mi palabra, no, pues tengo una mujer ucraniana, claro, a mi esposa. y dos hijas que también son ucranianas, y, pues son muy bonitas, muy guapas, a mi parecer, tal vez a otros también, pero como veo en mi frente, pues pueden ser no solamente iguales, pero quizá mejor la que veo aquí. Ay, qué adorable. Víctor. Señor embajador, primero agradecerle que esté con nosotros. Sí. Por otro lado, como ya dijo Fernanda, estamos muy lejos, pero tenemos entendido que desde noviembre de 2013 empieza a haber un levantamiento ahí contra, en ese momento, el presidente Víctor Yanukovych, y después han venido dando una serie de eventos. ¿Qué hace que se levante la gente ahí en el Maidán? Se puede decir como la plaza central, ¿no? Así, como Zócalo. Como el Zócalo para nosotros. ¿Qué sucede? ¿Por qué se levanta la gente ahí en noviembre de 2013? Y qué es el conflicto que estamos viendo hasta el día de hoy, y que mucha gente ya inclusive ha olvidado un poco el conflicto, ya no está en los medios de comunicación. ¿Nos puede comentar algo sobre esto, señor embajador? Pues claro, por eso estoy aquí, si tiene interés, y todo el mundo ya tiene interés, porque en nuestro mundo globalizado ya no existen fronteras. Algo lo que sucede en un lado del mundo ya tiene sus consecuencias en otro lado, y pues la gente simple puede sentir lo que sucede. Por eso, y con esos medios de comunicaciones, con internet, con todas esas tecnologías, ya la información pues ya reciben en todas partes del mundo donde hay internet ya. Bien, entonces la cuestión es si te interesa el tema o no. Siempre puedes escoger lo que quieres o lo que quieres. Algunos no quieren ver nada de política y no le importa que suceda ahí en algún lugar lejano. A otros entienden que por ejemplo, si los gobiernos de todo el mundo, de los países civilizados, pues hacen unas medidas especialmente preparadas para Rusia, por ejemplo, para bajar el precio de petróleo, entonces en México también puede sentirlo. También pero lo que está pasando con Grecia en México se siente. Sí, claro. Así que esas sanciones económicas de varios tipos sí tienen sus consecuencias y sí tienen, pues cada quien puede sentirlos. Así que quieres o no quieres ver o escuchar esa información, te llega a ti. Bien, pero lo que sucede o sucedió hace más que un año en Ucrania es un ejemplo de la lucha del pueblo contra el régimen, digamos así. La pregunta era que había una turbulencia contra el presidente, pero al contrario, en la verdad se sucedió al contrario. Cuando el presidente de Ucrania, aquel entonces expresidente fugitivo que ahora está huyendo a Rusia, que fue el presidente prorruso, puesto por rusos, así de fácil, y que cumplió todas las órdenes de Rusia, él se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es que según la constitución ucraniana, la tarea principal de política exterior es el ingreso a la Unión Europea. Y todo el país
Todos 46 millones de habitantes están trabajando. Estábamos trabajando 5 años para preparar ese convenio, ese memorándum de asociación con la Unión Europea, porque cada palabra, cada artículo de este convenio debe ser traducido en todos los idiomas de los países participantes de la Unión Europea. Y si hay cambio de una letra, todos tienen que estar de acuerdo. Sí, todos deben estar de acuerdo. Y si una persona o un país cambia una letra, hay que traducir todo de nuevo o mandar todo a las cancillerías, a todos los organismos dentro de sus países para checar de nuevo y regresar. Así que duró 5 años para completar el texto de ese documento. Y ya que se completa, ¿qué fue lo que pasa? Que la gente acude a este Zócalo. Putin dice a expresidente fugitivo Yanukovych que no firmes, que no firmes. Y él no firme. Entonces el país todo se levantó a la calle, salió a la calle protestando, pues, por favor, señores, estamos trabajando en eso. Ya no queremos vivir por los valores de ex Unión Soviética, por ese régimen comunista, por esa dictadura policial. Ya estamos cambiándonos, ya queremos defender los valores civilizados de Europa y queremos salir pertenecer. Sí, pero eso era la última gota que aguantó el pueblo ucraniano, porque antes lo que tuvimos es un presidente prorruso que siempre hace lo que dice Putin, y no solamente eso, sino ha puesto él en todos los puestos administrativos más importantes su familia, sus miembros de familia, sus amigos y o sea, todo. que Ucrania era manejada por Rusia. Así es, exactamente. Y por los ladrones que se enriquecieron por la cuenta de los pobres, y pobres cada vez se convertían cada vez más pobres. Entonces ya no aguantó el pueblo ucraniano, salió a la calle para protestar. Hacemos una pausa, regresamos con el embajador de Ucrania en México, Ruslan Spirin, y Víctor Manuel Prudencio Vallejo, junto con ustedes y yo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? @imagen.com.mx. Fernanda está en Facebook. Estábamos platicando con el embajador de Ucrania y Víctor Manuel Prudencio en el corte comercial, pues esto, que en Ucrania no quieren a Putin, pero no nada más en Ucrania. Platicábamos en el G20 cómo todos los líderes del mundo pues tenían que por protocolo darle la mano a Putin, pero que en el fondo mientras le daban la mano le exigían por otro lado que dejara a Ucrania en paz. ¿Putin es un enemigo de Ucrania, embajador? Pues Putin parece ser el enemigo para sí solo, para su propia persona, para todo el mundo. Parece que quiere ser un zar del universo y quiere pues, tragar todo el mundo, pero no puede. Y por eso muerde pedazo por pedazo a sus vecinos, con sus intereses imperiales de conquistar todo el mundo. Pues comenzó con Moldavia, Transnistria, luego el conflicto de Karabaj, Armenia, Azerbaiyán. Luego en 2008 simplemente cortó llegando con su aviación y con los tanques a 2 provincias de Georgia, y ahora nos tocó a nosotros. Crimea. Crimea, porque la situación es siguiente. Esos países vecinos, esas repúblicas, ex repúblicas de la Unión Soviética, son mucho más pequeños, y por territorio y por la población, y él pensaba que puede tragar este pedazo también, pero no se puede. Claro que quiere, pero no puede. ¿Qué tiene Ucrania que Putin quiere? Ucrania tiene todo lo que no tiene Putin. Lo que tiene Rusia es sus recursos naturales. Y eso lo venden por todas partes del mundo. No tienen tecnología, no tienen desarrollo cultural. No, tal vez el cultural lo único que tiene es la balalaika y esos osos blancos. Pero claro, ballet y todo, sí tienen algo de cultura. Pero lo que se refiere a economía, a tecnología, a internet, IT technologies, nanotecnología, eso no tiene, pero tiene recursos, y lo que hace es vender a su propia tierra.
lo que hace con madera, con carbón y todo. Pero lo más que vende son hidrocarburos, porque 85% de la economía de Rusia depende del precio de hidrocarburos. Lo que sucedió también hace 24 años con Unión Soviética, cuando se bajó el precio de petróleo y simplemente colapsó la economía, no puede aguantar. Según los cálculos del presupuesto estatal, como calculaban en Rusia, el precio debería estar como 95 hasta 100 dólares por barril, pero cayó hasta 40 dólares, entonces casi 2 veces y medio cayó el precio. Entonces ya solo con esas sanciones internacionales, Rusia perdió 2/3 de su economía. Y esas son sanciones directas, pero hay sanciones indirectas, porque otras empresas del mundo ya no quieren firmar acuerdos y contratos con Rusia, ya no tienen confianza, y ya rompen contratos existentes, ya sacan el dinero de su economía, y solamente en 4 meses perdió como 500 billones de dólares la economía rusa por todas esas sanciones acumuladas. Así que lo que podemos decir, que cada vez pierde más el pueblo de Rusia, pero las autoridades van a seguir tomar su vodka y comer su caviar negro. A ellos no importan. Ellos sí. Tienen sus ambiciones imperiales, y están usando su propio pueblo para obtener esos resultados, sin importar que van a sufrir y van a sufrir más, pero para alegrar un poco, saben cómo manejar el pueblo. Hace 3 meses Putin bajó el precio de vodka 30%. Bueno. Ya con eso, rusos felices. No importa qué pasa. Triste, ¿no? Sí, sí. Qué triste que te Hay los una compres con cosa alcohol. más. Pan y circo, ¿no? Pan y circo. Bueno, no cantamos aquí malas rancheras, ¿no? No, pero hay una cosa más. Cuando la situación dentro del país, la situación social es pésima, necesita Putin y su gobierno la distracción, para distraer el pueblo. Un enemigo. Para eso necesita una imagen de enemigo. Sí. Siempre era Estados Unidos o algunos vecinos, siempre uno u otro, pero necesitan, porque dentro del país, Claro. la estadística mismo de los ministerios de estadística de Rusia dice que por lo menos 150,000 personas mueren de delincuencia en un año. 100,000 personas mueren por simplemente no mueren, desaparecen, tal vez salieron para descansar en otros lugares de vacaciones, no sé qué, pero desaparecen. Okay. 50,000 mueren por consumo de alcohol de mala calidad. 30,000 mueren cada año, mueren por el consumo de heroína. Comienzan a tomar y fumar los jóvenes a los 10 años de edad. Ahora, embajador, 12 millones de población son inválidos. 30,000 personas mueren por las equivocaciones médicos. 8 de cada 10 embarazos se rompen. Y solamente en 20 años Rusia perdió 19 millones de habitantes. O sea, casi 1 millón de habitantes cada año desaparece, muere. Entonces, ¿qué sucede de ese país? ¿Qué tipo de vida social y vida no pueden ni llamarlo la vida normal en ese país? ¿Por qué? Y por eso necesita distraer su pueblo, porque pierde su rating. Sí, ranking. Y luego para animar a la gente pues, necesita una imagen de algún enemigo, y pues para que todos puedan consumir vodka más. a ver, perdón. embajador, evidentemente Estados Unidos, la Unión Europea ha hecho a un lado a Rusia. Se lo demostró básicamente en el G20. ¿Querrá entonces Estados Unidos y la Unión Europea hacer de Ucrania una potencia? Es como en las películas le llamaríamos una saga, ¿no? ¿Quisieran hacer una saga potencia de Ucrania? No creo, y pues ¿Tiene algún interés? Mejor preguntar a ellos lo que quieren de ellos, pero lo que puedo decir que realmente
ellos están ayudando y apoyando a Ucrania en esa situación. ¿A cambio de qué? Pues a ver, para establecer el régimen mundial civilizado, necesitan ahora una defensa contra Rusia. Porque se supone, pues, parece por lo menos que estamos luchando así, futura contra el pasado, la democracia contra la dictadura, la barbaridad, el régimen de bárbaros contra la civilización. Esto está defendiendo Ucrania, los valores civilizados. ¿Y por qué están defendiéndonos otros? Porque hace 24 años, con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania era tercera potencia nuclear mundial. Por favor, señores. Sí. Tercera potencia nuclear mundial. Pero nuestro gobierno y nuestro pueblo decidió en un referéndum deshacerse de todas las armas nucleares, mostrando a todo el mundo que somos país pacífico. Nosotros sabemos qué es la guerra. Sí. Nosotros sabemos, pasamos por la guerra, Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon todo el territorio de Ucrania. Luego nosotros recuperamos, ganamos, pero hasta ahora cada abuela y abuelo dice a su nieto, sea lo que sea en este mundo, menos la guerra. Es lo peor que existe. Y entonces nosotros decidimos, en 1994, firmamos un acuerdo, según lo cual Ucrania deshace de todas las armas nucleares. El acuerdo de Budapest. Sí, el memorándum de Budapest, así es. Y 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad firmaron este acuerdo también para garantizar, en este caso, cuando el país se queda sin defensa, para garantizar nuestra soberanía, independencia y integridad territorial. Sí, y entre estos 5 era Rusia, que se supone debería defendernos de cualquier amenaza. La Rusia debería hacer todo lo posible para guardar nuestra situación y nuestra soberanía. Garantizar las fronteras que ustedes tienen comunes. Exactamente, las fronteras que eran establecidas por la ONU. Así es. Pero ellos creen que pueden vivir como en el siglo XIII, pues solo por su propio deseo cortar pedazos de otros países y pues anexarlos. Eso no debe suceder en el mundo actualizado. No, simplemente no. Pero por eso, como Rusia ya rompió este acuerdo, ese memorándum, otros están apoyándonos y están intentando de explicar a las autoridades de Rusia que no se puede simplemente, porque Rusia no solamente está violando algunos tratados bilaterales, porque tenemos decenas de esos tratados sobre cooperación, sobre amistad, sobre colaboración, y todo, no decenas, 20 más, había. Pero no solamente está rompiendo eso, pero está violando, está rompiendo todo el sistema de seguridad internacional, todo el sistema jurídico internacional, no solamente uno entre nosotros. Sobre esto, señor embajador, ¿considera que entonces esto que está sucediendo en Ucrania da un viraje a las relaciones internacionales? Porque la Guerra Fría había terminado. Esto es una nueva Guerra Fría que se está iniciando por la disputa de esos territorios por parte de Rusia con ustedes y la entrada de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? ¿Si es un viraje en las relaciones internacionales? ¿Es una nueva etapa de la Guerra Fría? ¿Cómo lo ve usted? Pues ya he explicado que a Rusia parece que necesitan siempre tener un enemigo. Hoy Ucrania es el enemigo. Hoy es Ucrania, mañana no sabemos quién será. Ahora, Ucrania está defendiendo la Europa, toda Europa y todo el mundo quizá. Porque si, ¿saben cómo dicen? Que Putin ya se convierte, autoridades rusas se convierten en unos papagayos, porque siempre dicen lo mismo, no pasa nada, no tenemos presencia rusa en Ucrania, no hemos hecho nada, estamos fuera, nada. Es como papagayos, pero todo el mundo ya sabe qué sucede y que vivimos ahora con esas tecnologías, con satélites pueden capturar todas fotos, saben dónde se encuentran las armas y las tropas. Pero ellos siguen igual
diciendo que no pasa nada. Todo está bien, no pasa nada. Esa es No, sí pasa. la ideología de los ocupantes. Y sobre esto, pero señor embajador, esta guerra que se está, o este conflicto que se ha ido congelando, ¿a quién le conviene? ¿A Rusia? Ahora voy a explicarte, mira. Pero esos papagayos ya, porque todos ya están riendo de ellos, ya se convierten en los payasos. Porque todos ya saben que es la mentira cínica, pretextos falsos y todo lo que existe, todo lo que ven pues puede ser negado y hay todas las evidencias. Y al mismo tiempo, este payaso no es nada chistoso porque ese payaso tiene un botoncito rojo. Sí. Y eso es grave. asusta al mundo. Y no solamente en la frontera de Unión Europea, Ucrania y Rusia. Todo el mundo ya tiene ese asusto porque nadie sabe cuál será el próximo paso de un señor que no tiene ni lógica ni está controlado por nadie puede entender su ideología. Porque ahí no importa ni su propio país, ni su propio pueblo, ni la paz mundial. Vamos a una pausa, regresamos. Establece, por cierto, esto es interesante, embajador, hace unos cuantos minutos, los diputados de la Rada Suprema del Parlamento ucraniano proponen prohibir el uso del término Rusia en el territorio del país. Según el proyecto de ley, van a enfrentar multas que oscilarán entre 50 y 100 veces el salario mínimo por decir Rusia. Bien, bueno, eso es buen chiste de un lado, pero de otro lado voy a explicar tal vez por qué. Con lo eso que regresamos. proponen, vamos a regresar regresamos, luego. sí. ¿Qué tal, No te vayas. En un momento regresamos. ¿Qué tal? @imagen.com.mx. El embajador de difícil. Ucrania en Sí, más México, mediático. Ruslan Spirin, está con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Platicando de este conflicto actual entre Ucrania y Rusia. Tenías preguntas, mi querido Víctor Así Manuel es. Prudencio, en Entonces, relación a esto. para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, usted nos comentaba ahorita en el receso que a Rusia le conviene que este conflicto se congele. ¿Nos puede explicar el por qué le conviene a Rusia? Según el estatuto de la Unión Europea, pues sí, el país tiene algunos conflictos congelados territoriales en su territorio, bien, entonces ya en este instante no puede ingresar a la Unión Europea. Y esta es nuestra tarea principal. Sí, ya durante ese año ya firmamos el acuerdo de asociación de Unión Europea, tanto parte política cuanto económica también, pero tenemos que cambiar mucho el sistema de gobernación de ex Unión Soviética para adaptarlo al sistema de Unión Europea. En eso estamos trabajando ahora, con todas las reformas que tuvimos, que estamos haciendo ahora, estamos implementando esos valores civilizados. Y claro que la tarea principal de Ucrania sigue siendo igual, el ingreso a la Unión Europea. Y a Rusia, cuando no quiera hacerlo, pues ni necesita, parece, esas regiones, aunque eran industriales, ahora está totalmente destruida. Pues aún así no necesita ellos porque no hay nada ahí, pues solo hay que luego recuperar todo, arreglar todo, eso es un dinero, eso es todo, pero sí queda como tal cual como está ahora, como un conflicto congelado. Hay un conflicto, entonces claro, no se puede ingresar a la Unión Europea. Por eso nosotros hacemos todo lo posible para resolver ese asunto, y lo más importante, de manera pacífica, porque para Ucrania es lo más importante, porque creemos que no existen los caminos para la paz, porque la paz es el camino. Así es. Ahora, China está con Ucrania, las Coreas están con Ucrania. Pues China está con Ucrania, todo el mundo está apoyando a Ucrania, menos Rusia, pero lo que puedo decir respecto de los países que tienen, por ejemplo,
las armas nucleares. Parece que ellos ya teniendo ese precedente, cuando un país se queda sin armas, pues se supone que deben defenderlo, no reciben esa defensa, al contrario, atacan a ese país, y por eso creo que otros países que tienen esas armas nucleares nunca van a querer deshacerse de ellos. Ya hay precedente, Rusia ya lo ha hecho. ¿Qué opinión le merece el caso de Grecia actualmente? Pues Grecia, el pueblo de Grecia está decidiendo lo que quiere. Bien, eso es no solamente... Sí, pero forma parte de la eurozona. Sí, forma parte, y pues al fin lo que deben hacer los gobiernos de todo el mundo, no solamente de cualquier país aparte, es seguir a los deseos de su propio pueblo. Entonces, si el pueblo decide hacer de esa otra manera, pues debe cumplirlo, porque no el pueblo que debe hacer lo que dice el gobierno, sino contrario, el gobierno son sirvientes del pueblo, puestos por el pueblo mismo. De acuerdo, pero en este caso, quien maneja a Grecia, pues es un loco que quiere todo a su favor, que quiere que no se trabaje, que se tenga el dinero, que vivan en lo pondría yo en palabras, en la holgazanería, ¿no? De vamos a vivir con lo que tenemos de otro, pero nosotros ya no producimos mucho y nosotros queremos que nos sigan dando y dando. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso, embajador. Bien, de todos modos sabemos que, bien, el Dios sabe a dónde llevarnos, y todos los caminos que él entiende, nosotros tal vez no entendemos. A ver, pero lo que se refiere a Rusia y esa palabra de Rusia, yo debería explicarlo algunas palabras breves. Hace 1500 años fue un país que se llama Rusia de Kiev o Rusia kievita, que ahora es Ucrania. Entonces Rusia, como Rus, nació en Ucrania, porque el Kiev, que es la capital de Ucrania, tiene más que 1500 años y Moscú solamente 850. Los hijos del alcalde de Kiev fueron que fundaron a Moscú, como otras ciudades de Rusia. Se expandió tanto nuestro país que salió. Así que esta palabra Rus es ucraniana. Viene de Ucrania. Y todos rusos que conocen se consideran Kiev como madre de las ciudades rusas. Y ellos aquel entonces, hasta el siglo XIX, no existía esa palabra ruso. Eran moscovitas, mordva, morsha, tribus que estaban dispersados por todo este territorio enorme de Rusia. Y solo el Pedro I se juntó a los científicos de Alemania, de holandeses, y pues decidieron juntar todo, dar una palabra, una nación, nombrarlos, digamos así. Y desde entonces, ya con los siglos, un par de siglos pasaron, no solamente. Ya todos los hijos saben que su país se llama Rusia. Pero hace 300 años ni había esa palabra. Solo era Rus de Kiev. Nos vamos a tener que despedir. Gracias, embajador. Vuelve, por favor. Regrese, embajador, aquí a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, mi querido Víctor. De nada, Fernanda. Puedo hablar horas al respecto y siempre estoy a su plena disposición. Y además debo agradecer a todo el México. ¿Por qué? Porque México fue el primer país del mundo quien reconoció Ucrania como un país independiente. Es cierto. Fue el primer país que declaró su apoyo a soberanía ucraniana, nuestra integridad territorial. Y por lo menos el año pasado Enrique Peña Nieto fue el primer presidente del mundo que saludó a nuestro presidente con el Día de Independencia de Ucrania. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Así que estamos agradecidos. Estamos con lazos, estamos mexicana. entrelazados en esta buena relación bilateral entre Ucrania y México. Gracias, embajador, muchas gracias. Las mañanitas que hoy es cumpleaños de mi querido Manuel Somoza, con mucho cariño, todo este gran equipo te quiere mucho, Manuel, muchos años de ser parte del mismo, muchas felicidades, pásala extraordinariamente con los mejores deseos de parte de todo este gran equipo. Por último, me despido. Bel Air Connection Resorts and Spa,
una colección de hoteles ubicados en Los Cabos, Vallarta, Cancún y Riviera Maya. Tienen All Gourmet Experience, Romance Experience, Spa Experience y una promoción, mínimo 3 noches en cualquiera de sus hoteles, con un número de noches de plan europeo, muchos con todo incluido. Reserva tu momento con Bel Air en Los Cabos, Vallarta, Cancún o Riviera Maya, 01800 420 40. Vive la experiencia Bel Air, 01800 420 40. Hasta mañana en punto de la hora con mi querido equipo de trabajo. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Los dejo con Pascal Beltrán del Río. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Fernanda Familiar en ¿Qué tal, Fernanda? Derechos reservados.